Nunca pensé que tendría que enfrentar a mi propia hija en una sala de notario, con mi casa en juego y mi dignidad pendiendo de un hilo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Creí que estaba rodeada de amor, cuando en realidad estaba en medio de una trampa perfectamente calculada. Lo que descubrirás en esta historia no solo te estremecerá, sino que te hará preguntarte, ¿y si te pasa a ti? Quédate hasta el final, porque esta no es una historia de ficción, es una batalla real, una lección de vida y una advertencia que nadie debería ignorar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta, basadas en hechos reales, que revelan lo que muchas veces ocurre justo dentro de casa. Nunca imaginé que un día estaría sentada frente a mi propia hija, con los papeles de venta de mi casa arrugados en el suelo, mientras ella me gritaba con los ojos llenos de furia que era una carga, un ancla para su futuro. La rabia en su rostro era algo que no reconocía. Era como ver a un extraño usando la piel de la persona que había criado. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tenemos que volver 3 meses atrás, cuando todo aún parecía normal en mi vida, cuando todavía creía que el amor de mi familia era real, no una ilusión costosa sostenida por años de sacrificio. Era un domingo tranquilo. El cielo de verano sobre San Jerónimo tenía ese azul limpio que casi dolía mirar. El olor del caldo de res que hervía en la estufa llenaba mi cocina, mezclándose con el aroma del arroz recién hecho. La radio sonaba bajito, como siempre, con un bolero antiguo que me transportaba a los tiempos en que bailaba con mi esposo Elías, antes de que el cáncer se lo llevara. Mis manos, arrugadas pero firmes, doblaban las servilletas de tela que usábamos los domingos familiares. Cada rincón de mi casa estaba impecable. Como siempre lo dejaba para recibir a mi hija Andrea, su esposo Matías y mi nieta Martina. Teníamos esta tradición desde hace 18 años. Un almuerzo dominical donde compartíamos risas, anécdotas y a veces silencios incómodos. Ese día, Andrea llegó con un vestido rojo oscuro, demasiado ajustado para su figura. Se movía con incomodidad, como si quisiera escapar de su propia piel. Matías entró primero, con su típica prisa y el celular pegado a la oreja. Apenas me dio un beso en la mejilla. Martina, de 17 años, fue la única que corrió a abrazarme con ternura real, como siempre lo hacía. «Abuela, huele a gloria aquí», dijo, hundiendo la nariz en mi cuello. «¿Hiciste tu arroz con canela?» «Claro que sí, mi reina. Todo lo que te gusta». Durante la comida, Andrea apenas probó bocado. Se dedicaba a mover el tenedor sobre el plato, como si el simple acto de comer fuera una carga. Matías hablaba de trabajo, de las presiones del mercado, de la inestabilidad económica, pero había algo más, algo que flotaba en el aire como una nube invisible y pesada. «Mamá», dijo Andrea finalmente, después de un largo silencio, «últimamente he estado pensando mucho en ti, en cómo vives aquí sola». «¿Sola?», repliqué sin entender. «Tengo a Martina, a ustedes, mis plantas, mis libros, mi vecina Carmen que viene cada tarde a bordar conmigo». «Sí, pero esta casa es muy grande, mamá. Y tú ya no estás para andar subiendo escaleras ni lidiar con el mantenimiento de un lugar tan viejo. Nos preocupa tu salud». Matías, que hasta entonces no había dicho ni una palabra, levantó la vista de su celular. Su mirada no era la de un yerno preocupado, era la de un hombre calculador. «Con lo que podrías sacar de esta propiedad, podrías mudarte a un lugar más moderno, más cómodo, incluso quedarte con un dinerito extra para tus cosas». Martina dejó de masticar. Sus ojos pasaban de su madre a su padre y luego a mí, como si estuviera viendo una escena que había presenciado en secreto antes. «¿Y ustedes han estado hablando de esto?», pregunté, midiendo cada palabra. «Solo queremos lo mejor para ti», mamá, respondió Andrea con una sonrisa que me pareció ensayada. En ese instante no lo entendí del todo. Pensé que era una preocupación sincera. No vi la trampa detrás de la amabilidad. No escuché la música disonante detrás de sus palabras, pero Martina sí. Ella no dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Esa noche, después de que se marcharon, lavé los platos con más lentitud que nunca. El silencio de la casa me cayó encima como una manta mojada. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Era como si cada esquina, cada cuadro colgado en la pared, cada grieta en el techo, me estuvieran advirtiendo de algo que aún no podía ver. Me senté en mi sillón favorito, el que compramos con Elías el día que firmamos los papeles de esta casa, y miré alrededor. Las fotos familiares, los recuerdos,
el piano de cola que ya nadie tocaba. Todo me hablaba, todo me decía que lo que venía no sería fácil. Al día siguiente, Andrea me llamó temprano. ¿Dormiste bien, mamá?, estuve pensando. ¿Por qué no vamos a ver unos departamentos en la zona de Tlalpan? Hay unos preciosos, con seguridad, elevador, áreas verdes, incluso hay un centro médico cerca. No estoy buscando departamento, hija. Solo veamos, sin compromiso. Por favor, por mí. Colgué sin darle una respuesta clara. Me senté en la cocina y encendí la radio, pero la música ya no sonaba igual, como si hasta las canciones hubieran cambiado de tono. Empezaba a entender que mis domingos familiares no eran lo que creía, y que pronto, muy pronto, descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para sacarme de la casa que me lo había dado todo. El martes por la mañana, mientras regaba mis hortensias en el patio trasero, algo me hizo detenerme. Fue un ruido seco, como el chasquido de una puerta cerrándose a lo lejos. Me asomé por la ventana de la cocina, esa que da a la calle, y lo vi. Un hombre parado frente a mi casa, alto, con camisa blanca arremangada y una carpeta negra bajo el brazo. Hablaba por teléfono, pero su mirada no se alejaba de mi fachada. Sus ojos recorrían cada centímetro con una precisión que me erizó la piel. En algún momento, nuestros ojos se cruzaron. Me saludó con una sonrisa cortés, pero sus ojos estaban vacíos. Luego dio media vuelta y se alejó por la calle, sin dejar rastro. No era ningún vecino, no lo había visto jamás, y esa carpeta, algo me decía que tenía que ver conmigo. Esa misma tarde, Andrea llegó sin avisar. Vestía un traje beige y llevaba una carpeta similar a la del desconocido. Sin rodeos, se sentó en el comedor y comenzó a sacar papeles. Mamá, sé que dijiste que no estás buscando mudarte, pero quiero que al menos consideres esto. Frente a mí colocó una cotización del valor actual de mi casa, un folleto con departamentos en una zona residencial al sur de la ciudad, un presupuesto con los costos de mantenimiento que supuestamente pagaba yo mensualmente, exagerados hasta el absurdo. Esto lo hizo una amiga mía, es agente inmobiliaria. Me ayudó a hacer este análisis, dijo mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. ¿Una amiga? ¿Cómo se llama? Carmen Márquez. Muy profesional. Mentira. Andrea no tenía ninguna amiga con ese nombre. Lo supe por el temblor apenas perceptible en su voz. La conozco demasiado bien. Y ya, ¿por qué tanta prisa? No es prisa. Solo quiero que pienses en ti, en tu comodidad. Mira estos lugares. Hay uno con terraza, elevador, vigilancia 24/7. Y con lo que sobre de la venta podrías tener dinero en el banco para vivir tranquila. Tomé los folletos. Las imágenes mostraban cajas blancas impersonales. Ninguna tenía jardín, ni cocina amplia, ni ventanas que dieran al amanecer. Eran espacios que olían a desarraigo. ¿Y tú y Matías no tienen nada que ver con esto?, pregunté sin levantar la voz. Andrea parpadeó rápido. Luego bajó la mirada. Mamá, estamos pasando por un mal momento económico. Matías está sin trabajo desde hace meses. Nos está costando todo. La renta, el colegio de Martina, la tarjeta. No sabíamos cómo decirte. Así que decidieron que la solución era mi casa. No, replicó con demasiada rapidez. Solo pensamos que podrías ayudarnos y de paso beneficiarte tú también. No es como si no ganaras algo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que ella podía escucharlo desde su silla. No respondí. Solo me levanté, recogí los papeles con calma y los dejé sobre la repisa junto al jarrón de vidrio. Andrea entendió el gesto. Se levantó y se fue sin decir adiós. Esa noche me costó dormir. Los ruidos habituales de la casa se sentían distintos. El crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, todo me hablaba. Todo me decía, cuidado, esto apenas comienza. Al día siguiente, fui al mercado como cada miércoles. Mientras elegía los tomates, escuché a 2 mujeres hablando cerca de mí. Y luego resultó que su hijo ya había vendido el terreno sin avisarle. Imagínate. La pobre ni enterada. ¡Qué horror! ¿Y la ley? ¿No hizo nada? Es difícil cuando es la familia. Y peor si los papeles están firmados. Me quedé helada. No era casualidad. Era como si el universo me gritara que abriera los ojos. Cuando regresé a casa, encontré algo en el buzón. Un sobre, sin remitente. Dentro, una copia de una propuesta de compra de mi casa, firmada,
con una firma muy parecida a la mía, pero no era mía. Yo no había firmado nada, y ahí lo supe. Esto no era una sugerencia, era una operación en marcha. Môn, TEFPTO, phần 3, 12, bà mẹ bắt đầu âm thầm điều tra. Cô tìm kiếm sự trợ giúp, và lần đầu tiên phát hiện một nhân vật tên là Carmen Marquez, không hề tồn tại trong hệ thống chuyên viên bất động sản. Trong khi đó, cô nghe lén được một cuộc trò chuyện bí mật, khiến sự thật trở nên rùng rợn hơn. Después de descubrir esa propuesta de compra falsificada en mi buzón, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se despertó. No era miedo, no era tristeza, era algo más antiguo, más profundo. Era el instinto de supervivencia que una madre desarrolla después de décadas de proteger a su familia, y ahora necesitaba protegerse de ella. Me senté en la mesa de la cocina, donde aún quedaban migas del pan que había desayunado. Tomé el documento con ambas manos y lo leí 3 veces. Las letras bailaban frente a mis ojos. Al pie de la página, en tinta azul, una firma muy parecida a la mía, no idéntica, pero sí lo suficiente para engañar a cualquiera que no me conociera. Ese mismo día, tomé el teléfono que Martina me había enseñado a usar mejor hace un año y comencé a investigar. Lo primero que hice fue buscar el nombre Carmen Márquez junto con la palabra inmobiliaria en Internet. Nada, ni una sola coincidencia en los directorios de agentes registrados en Ciudad de México. Probé con combinaciones, cambié el orden, intenté con iniciales, nada. Era como si no existiera. Segundo paso, revisé las redes sociales de mi hija. Andrea era como muchas mujeres de su edad, mostrando su vida perfecta en cada rincón digital. Ahí estaba, apenas hace 2 semanas, cenando con Matías en un restaurante caro. Otra foto en una boutique con bolsas de diseñador. ¿No estaba en crisis económica? Pasé casi 1 hora husmeando, y entonces la encontré. Una mujer de cabello castaño claro, con sonrisa de catálogo y gafas cuadradas. Aparecía en varias fotos con Andrea. En una, Andrea la etiquetaba como mi asesora favorita, y en otra, la llamaba mi compañera de sueños. Pero su nombre no era Carmen, era Estefanía Dumas. Seguí el rastro. Estefanía tenía un perfil profesional brillante en LinkedIn, pero lo interesante no era lo que mostraba, sino lo que escondía. Aparentemente, se dedicaba a asesoría financiera, pero todos los comentarios de sus publicaciones eran de personas mayores agradeciéndole por ayudarlos a mudarse o facilitar la venta de propiedades que les resultaban pesadas. Sentí un escalofrío. ¿Y si esta mujer era una estafadora especializada en manipular a adultos mayores? ¿Y si usaba familiares como anzuelo para acercarse? El jueves por la tarde, fingí que necesitaba visitar una antigua amiga en la colonia del Valle. Sabía que Andrea estaría en el trabajo a esa hora. Pasé por su edificio como si nada. Caminé despacio. En la entrada estaba Matías, hablando por teléfono. No me vio. Estaba muy concentrado. Sí, ya casi está lista para firmar. Solo falta que el comprador se aparezca con cara confiable. Y el resto es pan comido. Mis pies se congelaron. Escuché su risa. Una risa que jamás había oído en él. Burlona, cruel. Cuando colgó, sacó de su mochila una carpeta. Vi de lejos una etiqueta. Acta de evaluación médica. DRA. González. Un documento oficial. O al menos eso parecía. Regresé a casa con las piernas temblorosas. Cerré todas las puertas. Apagué las luces. Me senté en el suelo del cuarto de costura, rodeada de las telas que había bordado durante décadas. Era el lugar donde me sentía más fuerte. No, Cecilia, me dije a mí misma, no te vas a dejar. Encendí el teléfono y llamé al único abogado en quien confiaba ciegamente, el licenciado Diego Narváez. Había sido colega de Elías durante años y ahora dirigía su propio despacho. Le conté todo, cada detalle. Cecilia dijo con voz grave, lo que describes no es solo una traición familiar, es una estructura de fraude. Y si es como creo, no eres la única. ¿Qué podemos hacer? Vamos a construir una trampa. Y tú vas a ser la protagonista. Por primera vez en semanas, sonreí. El día que Diego vino a mi casa con su portafolio de cuero y sus gafas antiguas, supe que esto iba en serio. Era el mismo Diego de siempre, el que había ayudado a Elías a cerrar su primer contrato en los años 80. Pero ahora traía una energía distinta. Tenía los ojos de alguien que olfatea un crimen y no va a soltar la presa. Vamos a jugar su juego, me dijo, abriendo su carpeta sobre la mesa del comedor. Pero con nuestras reglas. El plan era simple. Él se haría pasar por un comprador interesado.
Yo debía fingir que estaba considerando vender, incluso entusiasmada por la idea. Cada conversación, cada intento de presión sería grabado, archivado, documentado. Queríamos evidencias. Quería justicia. Esa noche, mientras repasaba mentalmente cómo actuar, recibí una llamada inesperada. Era Martina. Abuela, ¿puedo verte mañana? A solas. Por favor. Claro, mi amor. ¿Todo bien? No. Pero necesito hablar contigo antes de que sea tarde. Mi corazón se apretó. No pregunté más. Sabía que si ella me llamaba así, algo importante estaba pasando. Martina llegó al día siguiente. No traía uniforme. Llevaba jeans, una sudadera negra con capucha y los ojos rojos. No me abrazó al llegar. Se sentó directamente en la mesa, sacó su teléfono y lo puso frente a mí. Abuela, escuché a mis padres anoche. No sabían que yo estaba despierta. Hablaron de ti, de la casa, y grabé parte. Encendió el archivo de audio. La voz de Andrea, mi hija, era tan reconocible como el sabor del café que ella tomaba de niña. Tenemos que apurarla. Diego viene el lunes con la propuesta formal. Si mamá no firma esa misma semana, Estefanía va a usar el plan B. ¿El de la evaluación médica?, responde Matías. Sí. Con eso la declaramos incapaz y nos quedamos con la firma. Solo necesitamos que un doctor diga que no está en condiciones de tomar decisiones complejas. Ya hablé con uno, dice que puede ayudar. El mundo se volvió borroso. El aire desapareció por un segundo. Martina me miraba, esperando mi reacción. No sabía qué hacer, abuela, pero no podía quedarme callada. No puedo creer que mamá... Su voz se quebró. La abracé. La apreté contra mi pecho como cuando tenía fiebre a los 5 años. Hiciste lo correcto, mi vida. Fuiste valiente. Más valiente que todos los adultos juntos. Le conté entonces parte del plan con Diego. No todo, para protegerla, pero sí lo esencial, que sabíamos lo que estaban haciendo y que no iba a permitirlo. Martina me tomó las manos. ¿Puedo ayudarte? Sí. Necesito que sigas actuando normal. Pero si escuchas algo más, grábalo. Anota fechas, personas, todo. Ella asintió con una madurez que me hizo sentir orgullo y tristeza. Una niña de 17 años no debería cargar con estas verdades. Pero aquí estábamos, y necesitábamos luchar juntas. Esa noche, Diego me llamó. Estefanía acaba de enviar un correo a Andrea confirmando la cita con el comprador falso este viernes a las 3 p.m. Hora de actuar. Colgué el teléfono. Cerré los ojos. El juego ha comenzado, murmuré. Viernes, 3 de la tarde. El reloj de péndulo del comedor marcó la hora exacta con su campanada seca. Yo ya estaba lista. Vestí mi mejor suéter de lana color crema, el que me hacía ver más frágil. Me recogí el cabello en un moño bajo, sin maquillaje. Llevaba las gafas colgando de una cadena dorada. En el espejo del baño, ensayé la mirada de anciana confundida, amable, algo vulnerable. Tenía que parecer exactamente lo que ellos creían que era, débil. A las 3, sept, escuché el timbre. Respiré profundo. Fui a abrir. Andrea estaba al frente, sonriente, empolvada, disfrazada de hija amorosa. A su lado, Matías, serio, con una carpeta en la mano. Y detrás de ellos, ella, Estefanía Dumas. Era más alta de lo que imaginaba. Cabello rubio cenizo peinado con precisión quirúrgica. Traje color grafito, sonrisa demasiado blanca, demasiado perfecta. Sus tacones apenas hacían ruido sobre el piso de madera. Señora Cecilia, dijo extendiéndome la mano. Un gusto conocerla al fin. Andrea me ha hablado tanto de usted. ¿Para bien, espero?, dije con voz temblorosa, fingida. Por supuesto. Qué casa tan encantadora. Se nota que ha sido cuidada con amor. Más que con amor. Con la vida, respondí. Nos sentamos en la sala. Estefanía sacó su tablet. Comenzó a tomar fotos discretas. Para la evaluación, dijo. Andrea hablaba sin parar, llenando los silencios con comentarios dulces y controlados. Matías callaba, observaba, evaluaba. Mamá, Estefanía ya tiene un cliente interesado. Un inversor que ama este tipo de propiedades. ¿Un inversor?, pregunté. Sí, interrumpió Estefanía. Un empresario, muy serio. Está buscando una propiedad con historia, y esta cumple con todo. ¿Y él vive aquí cerca? Viaja mucho, pero dejaría esta propiedad como inversión, quizá para renta o remodelación. Lo importante es que está dispuesto a cerrar rápido. Tiene el dinero en efectivo.
Palabras mágicas. Efectivo, rápido, sin complicaciones. Sabían exactamente cómo presionar. A las 3:45, el inversor llegó. Era Diego, pero si no lo conociera, jamás lo habría reconocido. Vestía jeans oscuros, camisa blanca remangada, gafas negras. Un hombre seguro de sí mismo. Su apretón de manos fue firme, su mirada precisa. Encantado, señora Cecilia. Gracias por recibirme. Andrea me ha dicho maravillas de usted. Todo lo bueno que diga es exageración de hija rey. El recorrido comenzó. Estefanía guiaba a Diego por cada rincón. Señalaba detalles que podrían necesitar arreglo, zonas que requerían mantenimiento, paredes que tal vez habría que reforzar. Intentaba depreciar la casa poco a poco. Es una propiedad maravillosa, pero para hacerla habitable al estándar moderno, habría que invertir fácilmente unos 300,000 pesos, murmuró mientras revisaba el baño. Diego anotaba en su libreta. Fingía pensar. En el jardín, Estefanía bajó la voz. Señor Herrera, le puedo asegurar que si firma hoy mismo la intención de compra, la señora Cecilia estará lista para el proceso en menos de una semana. ¿Y usted está de acuerdo, señora Cecilia? Me quedé en silencio unos segundos. Si mi hija cree que es lo mejor para todos, dije bajando la mirada. Perfecto. Entonces, Diego, ¿le parece que pasemos a la sala a hablar de números? Todos regresamos. Andrea casi flotaba de emoción. Matías tenía los dedos entrelazados, apretando. Estefanía sacó un contrato. Es solo una intención de venta, explicó. Nada vinculante. Pero con esto podemos bloquear a otros compradores. Y la próxima semana veríamos al notario. Diego fingió revisar el documento. ¿Y cuál es la cifra acordada? 2 millones, respondió Estefanía. Pagados en 2 partes. 1.5 al firmar y el resto tras la escritura. ¿2 millones? Pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Eso vale mi casa? En el mercado actual. Es una muy buena oferta, respondió Andrea rápidamente. Pero Diego levantó una ceja. Jugaba su papel. Yo tenía entendido que propiedades en esta zona superan los 2.5 millones. Un silencio incómodo. Andrea parpadeó. Matías frunció el ceño. Estefanía sonrió. Conozco el mercado, señor Herrera. Y créame, esta es una cifra justa. Además, usted no está comprando ladrillos. Está comprando recuerdos. Diego me miró. ¿Y usted, señora Cecilia? ¿Quiere vender? Mi mano tembló rozoroso el bolígrafo. Lo estoy considerando. Pero me gustaría hablarlo con mi nieta primero. ¿Con Martina? Intervino Andrea con incomodidad. Sí, ella también vive aquí. Es parte de esto. Andrea fingió sonreír, pero sus ojos ardían. Estefanía cerró su carpeta. Por supuesto, tiene todo el fin de semana para pensarlo. Mientras se marchaban, Diego me guiñó un ojo apenas perceptible. Estaban cayendo, paso a paso, y ni siquiera lo sabían. El domingo por la tarde, mientras Martina y yo preparábamos empanadas en la cocina, su teléfono vibró. Era un mensaje de voz. Lo abrió con cautela. Cuando terminó de escucharlo, me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de terror y determinación. Abuela, es papá. Está hablando con alguien más, no con mamá, con otra mujer. Me quitó el delantal, corrió a su habitación y volvió con unos auriculares. Me los puso. Era la voz de Matías, clara y sin pausas. Si Cecilia no firma el lunes, Estefanía va a aplicar el plan B. ¿Y Andrea lo sabe? No todo. Solo lo suficiente para creer que ayuda a su madre. ¿Y tú qué opinas? Yo solo quiero el dinero. Si Estefanía quiere dividirnos el botín en 2 y Andrea se queda fuera, no es mi problema. El frío me recorrió la espalda. Andrea estaba siendo manipulada por el mismo hombre con el que había construido una vida. ¿Quién es la mujer con la que habla?, pregunté. Martina abrió los ojos. La reconocí. Es su excompañera de trabajo. Se llama Lorena. Antes trabajaban juntos en la aseguradora. ¿Y por qué le cuenta todo esto? No sé. Tal vez están juntos. O tal vez él solo quiere más aliados. Era una bomba. Matías no solo me traicionaba a mí, sino también a Andrea. Y ahora, Estefanía parecía estar manejando todo desde las sombras, como una directora de orquesta siniestra. Llamé a Diego de inmediato. Tenemos algo nuevo, le dije. Algo más podrido de lo que creíamos. Esa misma noche, Diego pasó a dejarme una carpeta, con transcripciones de la grabación, copia de la intención de venta, que ellos me habían entregado, y una lista de acciones legales en curso.
Cecilia me dijo serio. Esto ya no es solo una trampa. Esto es una red. Y estás justo en el centro. ¿Qué hacemos? Con lo que Martina ha grabado, tenemos material suficiente para iniciar una investigación penal por intento de fraude y abuso contra adulto mayor. Pero necesitamos una cosa más. ¿Qué? Que Estefanía intente forzarte legalmente. Que te lleve al notario. Que deje huella en el sistema. Así no podrá negar nada. ¿Y cuándo sería eso? Diego sacó su celular. Según el mensaje que me mandó esta tarde, planea llevarte al notario el miércoles por la mañana. ¿Estás segura de que firmarás? Dice que tú estás emocionada. Entonces iremos. No, tú irás. Pero no estarás sola. Ya verás. Al día siguiente, Andrea vino a verme. No traía maquillaje. Su rostro estaba pálido. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Mamá, ¿tú confías en mí? No supe qué decir. Andrea, ¿por qué me lo preguntas? Porque Matías ha estado raro. Lo escuché hablar con alguien por teléfono. No sé con quién, pero dijo algo como, el dinero será solo nuestro. Pensé que estaba hablando contigo, pero ahora no estoy segura. La miré con el corazón dividido. Parte de mí quería gritarle todo. Otra parte quería protegerla del golpe brutal de la verdad. ¿Tú has firmado algo? Le pregunté. Solo documentos de revisión, de apoyo a la venta. Estefanía dijo que eran papeles de trámite. Andrea interrumpí. Suave pero firme. Necesitas abrir los ojos. Ella bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Mamá, ¿qué estás planeando? Me acerqué. Le tomé las manos. Voy a hacer lo necesario para proteger esta casa. Y a ti también, si me dejas. Por primera vez en semanas, vi una lágrima auténtica correr por su mejilla. No quiero perderte, susurró. Entonces ayúdame. Quédate cerca, observa, y cuando llegue el momento, elige de qué lado estás. Miércoles, 10:30 de la mañana. El cielo estaba nublado, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Me vestí con discreción. Falda gris, blusa blanca, el chal que Elías me había regalado en nuestro aniversario número 30. En el espejo, me aseguré de lucir tranquila, dócil, manipulable. Andrea llegó a recogerme. Matías estaba con ella. Estefanía los esperaba en la oficina del notario. ¿Lista, mamá?, preguntó Andrea con una sonrisa forzada. Listísima, hija. Ya quiero terminar con todo esto. El trayecto en coche fue silencioso. Matías conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Andrea miraba por la ventana, evitando mi reflejo. Yo solo observaba. Al llegar, Estefanía nos recibió en la entrada del despacho del notario público. Vestía de azul oscuro, cabello recogido, sonrisa inquebrantable. Señora Cecilia, qué gusto verla. Hoy comienza su nueva vida. Sí, respondí. Una más ligera, ¿no? Nos condujo a una sala decorada con muebles modernos, elegantes. El notario, un hombre llamado licenciado Romero, de rostro amable pero tenso, ya estaba esperándonos con los papeles impresos. Aquí está el contrato de compraventa, la carta de intención y la copia de identificación de ambas partes. Todo en orden. Estefanía me pasó una pluma. Cuando firme aquí, oficializamos el acuerdo. El señor Herrera hará la transferencia el viernes. ¿El señor Herrera? Intervine con voz temblorosa. ¿No iba a venir hoy? Tuvo un imprevisto, pero dejó todo listo, respondió Estefanía sin parpadear. Firmamos, y el viernes se hace la escritura. Así de simple. Diego me había advertido. Sabíamos que el comprador real no existía, pero ellos no lo sabían, hasta ahora. Justo en ese momento, sonó un celular. Era el teléfono del notario. Contestó con una expresión de sorpresa. ¿Sí? ¿El señor? ¿Cómo dijo? ¿Gael Herrera? Mi corazón dio un vuelco. ¿Él está aquí?, pregunté en voz alta. Estefanía palideció. El notario se levantó. Dice que quiere entrar a esta reunión, que él es el comprador real, y que hay documentos que debemos ver antes de firmar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta se abrió, y allí estaba Diego, impecable, con un portafolio negro y una expresión que combinaba elegancia con determinación. Buenos días, dijo mientras caminaba al centro de la sala. Disculpen la interrupción, pero tengo información que podría afectar esta transacción de manera sustancial. Estefanía se puso de pie bruscamente. ¿Quién es usted? Esta es una reunión privada. Soy el licenciado Diego Narváez, abogado de la señora Cecilia, y, por lo que veo, también su supuesto comprador.
Matías se quedó helado. Andrea se llevó una mano a la boca. Estefanía intentó mantener la compostura. «Esto es un malentendido», murmuró. «Usted no tiene derecho a irrumpir aquí». Diego abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tengo grabaciones, transcripciones y pruebas de que esta operación es un intento de fraude inmobiliario, con abuso emocional, uso de documentos manipulados y complicidad entre partes. Además, se ha intentado fabricar una supuesta incapacidad mental de la señora Cecilia, lo cual constituye delito grave». Silencio. El notario se puso de pie. «Señores, si esto es cierto, no puedo continuar con este proceso sin una investigación formal». Estefanía intentó acercarse a mí. «Señora Cecilia, esto no es lo que parece. Yo solo quería ayudarla». ¿Ayudarme? ¿Con mentiras? ¿Con documentos falsos? ¿Con planes de declararme mentalmente incapaz si me negaba? Estefanía retrocedió un paso. Matías rompió el silencio. «Esto es una trampa. Esto lo planearon ustedes». Diego lo miró con desprecio. «Lo planeamos, sí, para atraparlos». En ese momento, Andrea se quebró. Se dejó caer en la silla y comenzó a llorar. «Yo no sabía nada, mamá. Solo quería ayudarte. Matías me convenció de que era lo mejor». La miré. No con odio, no con rabia, con pena. No necesitaba que me ayudaran vendiendo mi vida. Martina entró justo entonces. Sostenía su teléfono. Se lo entregó a Diego, quien lo conectó a un altavoz. La voz de Matías llenó la sala. Era la grabación de su llamada con Lorena. «Andrea no sabe que después venderemos por más. Solo firmamos esto para quitarnos de encima a la vieja». Estefanía intentó salir corriendo, pero en la entrada ya había 2 oficiales esperando. Diego los había llamado antes. «Señores», dijo uno de ellos, «la señora Estefanía Dumas queda detenida por tentativa de fraude, falsificación de documentos y conspiración contra un adulto mayor». Matías trató de hablar, pero lo esposaron antes de poder gritar. Andrea solo lloraba. Yo me levanté. Caminé hacia la ventana de la oficina. El sol salía entre las nubes. «Nunca pensé que tendría que defenderme de mi propia sangre», susurré. Pero lo había hecho. Y había ganado. Las semanas siguientes pasaron como en cámara lenta. Estefanía fue formalmente acusada. Su historial era más oscuro de lo que imaginábamos. Había utilizado la misma táctica con al menos 6 familias más. Todas personas mayores, todas manipuladas emocionalmente por familiares preocupados. Su juicio fue breve. Condenada a 5 años de prisión sin derecho a fianza. Matías también fue procesado. La grabación lo condenó. Abogado o no, su intención era clara: fraude, manipulación, uso indebido de documentos médicos. El juez no tuvo piedad. Andrea recibió una pena menor. Diego intervino para demostrar que había sido en parte víctima emocional de su esposo y de Estefanía. Aceptó 500 horas de servicio comunitario trabajando en hogares de adultos mayores. También debía asistir a terapia familiar obligatoria durante 1 año. La última vez que vino a mi casa, estaba irreconocible. Cabello recogido, sin maquillaje. Traía una bolsa de pan recién horneado. «¿Puedo entrar, mamá?» «Asenki». Nos sentamos en la misma mesa donde todo comenzó. «¿Cómo llegamos a esto?», susurró ella. «Con cada pequeña mentira que decidiste no cuestionar». Andrea lloró en silencio. Le pasé un pañuelo. «¿Algún día me perdonarás?» «Eso depende de ti», le dije sin dureza, pero sin dulzura innecesaria. «Yo ya sobreviví. Ahora te toca reconstruirte». Martina entró con una taza de té y la dejó frente a su madre. No dijo nada, pero su mirada fue clara. Amor, pero con condiciones. Esa noche me senté en el jardín, bajo el limonero que Elías plantó el año que nos casamos. Las ramas estaban llenas de frutos. «Lo logré, amor», le susurré al cielo. Protegí nuestra casa, protegí nuestra historia, y encontré fuerza donde pensé que solo quedaban recuerdos. Martina se sentó a mi lado. «¿Sabes que te admiro, abuela?» «¿Por qué?» «Porque luchaste sola, pero no con odio, con inteligencia. No estuve sola, tuve a ti». Sonrió, y en su sonrisa vi el reflejo de la niña que solía abrazarme fuerte, con miedo a los relámpagos. Ahora era una mujer en formación, con la brújula moral intacta. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó. «Vivir, juntas, sin secretos». Esa noche dormí profundamente, por primera vez en años, sin cerrar la puerta con llave, en una época donde la traición puede esconderse detrás de una sonrisa familiar. Recordemos que la verdadera fortaleza no siempre grita. A veces, solo se sienta en silencio y actúa con inteligencia.
Cecilia no solo protegió su casa, protegió su historia, su dignidad y el futuro de quienes aún creen en el amor sin condiciones. ¿Y tú? ¿Estarías preparado si la amenaza viniera desde tu propia mesa? Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia real que tenemos para ti. Porque a veces, la vida supera cualquier ficción.